empezando con el pie derecho, descansando en el Señor, entrando en el reposo del Señor cuando la fe deja de esforzarse y aprende a confiar. Amén. Entonces vamos a ir a Hebreos, saquen sus manuales o sus Biblias y vamos a ir a Hebreos 4, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Hasta ahí voy a leer. Y lo repito, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en el reposo de Dios. Amén. Entonces, la introducción de este sermón es que el descanso es algo que culmina este ayuno espiritual. El ayuno bíblico no debe terminar en tensión, en cansancio. Debe terminar en reposo, pero en el reposo del Señor, y hoy vamos a explicar cuál es el reposo del Señor. Si el ayuno termina con cansancio interior, con ansiedad espiritual o con culpa, entonces el alma no entró en lo que Dios quería formar en ti durante este periodo del ayuno. Entonces, hemos hecho mucho trabajo espiritual en estos últimos 6-7 días. Hemos examinado el corazón, hemos renunciado al pecado, hemos rompido acuerdos y hemos caminado hacia la santidad, que fue la enseñanza del día de ayer. Pero el punto final del proceso no es producir más, sino es confiar más profundamente en Dios. Amén. Entonces, el descanso no es el premio del ayuno, sino que el descanso es la evidencia de que el ayuno produjo fe real. Amén. Entonces, si después de buscar a Dios seguimos cargados, seguimos con ansiedad, esto significa que todavía no entendimos el evangelio en su plenitud y no entendimos el propósito del ayuno. Entonces, vamos a hablar un poquito del contexto del pasaje que acabamos de leer en Hebreos capítulo 4. El problema no fue Egipto, porque aquí nos está hablando de Egipto, sino fue la incapacidad de reposar. Entonces, en el capítulo 3, o sea, un capítulo anterior al que leímos ahorita, y en el 3 y en el 4, el autor de Hebreos hace una reflexión teológica profunda sobre Israel. El pueblo salió de Egipto, pero no entró en reposo. ¿Por qué? Porque no por idolatría abierta y no por falta de milagros, porque vieron muchos milagros, vieron muchos prodigios, muchas obras de Dios, sino fue por incredulidad sostenida. Amén. Entonces, aunque Israel salió de Egipto con mano poderosa, que los guió por el desierto, la mano poderosa de Dios, nunca salió completamente de Egipto por dentro. La esclavitud física terminó porque físicamente Moisés los sacó, o Dios a través de Moisés los sacó de Egipto, de la tierra de Egipto. So, físicamente la esclavitud se había terminado, pero la mentalidad de esclavitud, la mentalidad esclava permaneció activa en ellos. Entonces, por eso el libro de Hebreos nos presenta el problema como falta de, no presenta el problema como falta de señales externas, sino como una condición interna del corazón. Amén. Y Dios hizo todo lo necesario para que Israel pudiera confiar en él. Hizo milagros, abrió el mar rojo, cruzaron en seco, los cubrió con una nube de día para que no tuvieran calor y esa nube los guiaba. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Cuando la nube seguía, ellos seguían, avanzaban. Y también una nube de fuego por la noche también para cubrirlos del frío de la noche que hay en el desierto. También les dio maná diario, literalmente bajaba maná como un pan que bajaba del cielo, les dio sustento diariamente. Y también hizo brotar agua de la roca cuando no había agua y se estaba muriendo de sed. Les dio su ley, su palabra, les hablaba directamente a través de su siervo Moisés y le dio su presencia. Recuerden que su presencia iba con ellos y Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no iré, porque Dios iba a mandar enviar un ángel. Y Moisés dijo, no quiero el ángel, quiero tu presencia. Así es que su palabra iba con ellos, su dirección y su presencia. Sin embargo, en el libro de Hebreos afirma que la palabra que Dios les dio no les fue provecho. Amén. ¿Por qué? Porque no fue mezclada con fe. Es decir, que ellos oyeron, pero no descansaron en lo que oyeron. Creían que Dios podía obrar, pero no confiaban lo suficiente como para dejar de temer. Entonces, cada dificultad que ellos atravesaban revelaba lo mismo. Cuando no había agua, ¿qué hacían? Murmuraban, criticaban, se quejaban. Cuando no había comida, se quejaban. Recordaban aquellas ollas de carnes
ollas de comida que habían en Egipto y les reclamaban a Dios. Cuando el camino era incierto, ellos querían volver atrás. Entonces, Israel está en un ciclo constante de provisión, pero sin reposo. Y muchos de nosotros hoy en día estamos como el pueblo de Israel. Ellos dependían de Dios para sobrevivir, pero no confiaban en Él para descansar. Entonces, por eso Hebreos conecta su historia con una advertencia espiritual. No basta con experimentar a Dios. Hay que creerle al punto de reposar totalmente y completamente en Él. Amén. Ahora, ¿cuál era el verdadero problema? El verdadero problema es que la incredulidad produce autoesfuerzo. Entonces, la incredulidad de Israel no se manifestó con ateísmo, porque ellos sí creían en Dios, Dios hablaba, ellos escuchaban, sino que se manifestó como ansiedad espiritual. Amén. Entonces, a veces no pensamos que somos incrédulos, le llamamos incrédulos a los que están en el mundo, a los impíos, a los que no van a la iglesia, a los que no han aceptado al Señor. Pero la incredulidad de nosotros a veces no se manifiesta como ateísmo, sino como ansiedad espiritual. Entonces, siempre estaban esperando el próximo problema. Aun cuando Dios ya había probado su fidelidad, aun cuando Dios ya les había hecho milagros muchas veces, ellos siempre estaban anticipando el próximo problema. Y esa es la ansiedad. Esa es la definición de ansiedad, cuando estamos anticipando algún problema. Es un estado de incertidumbre sin ningún motivo muchas veces. Entonces, ellos nunca entraron en reposo porque siempre estaban a la defensiva, reaccionando, previniendo, controlando, tratando de controlar la situación sin la ayuda de Dios. Entonces, el corazón incrédulo no descansa porque siente que debe estar alerta todo el tiempo. Siente que tiene que controlar todo el tiempo. Y esto explica por qué caminaron 40 años sin entrar. La mayoría de ellos no entraron. O sea, los que salieron de Egipto, las personas adultas, no entraron a la tierra prometida. Y esto también explica por qué vivieron sostenidos, pero no establecidos. A veces vivimos del sustento de cada día, pero no estamos establecidos. Por eso también fueron libres, pero no reposados. Una cosa es ser libre, otra cosa es descansar y reposar en la providencia y el sustento de Dios. Entonces, el desierto se volvió largo, no porque Dios tardaba, sino porque el corazón nunca se aquiete. El corazón de ellos nunca entró en reposo. Y cuando el autor de Hebreos dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, está en realidad diciendo, el reposo que Israel no supo recibir, ahora está disponible para nosotros en Cristo. Ese es el reposo que queda para el pueblo de Dios, el reposo en Cristo. Entonces, la advertencia es clara. No repitamos la misma historia espiritual del pueblo de Israel. No vivamos de milagro en milagro, pero sin paz. No dependamos de Dios solo para resolver crisis, sino también para reposar el alma. Israel confió en Dios para sobrevivir, pero no lo suficiente para descansar. Y entonces el desierto se convirtió en su casa permanente. El desierto nunca fue un lugar permanente para el pueblo de Dios y tampoco lo es hoy en día. El desierto es algo temporal, no se debe convertir en nuestra casa. Amén. Entonces, hay un punto importante que quiero tocar en esta mañana. El reposo no es inactividad, es una posición espiritual, porque a veces cuando hablamos de reposo y de descansar en Dios, pensamos que es un receso que tenemos que tomar y sentarnos y no hacer nada. No. En la Biblia, descansar nunca significa dejar de hacer algo o dejar de obedecer. Dios jamás llamó a nadie a reposo para producir pasividad. El reposo bíblico no es ausencia de movimiento, ausencia de servicio, es ausencia de autoesfuerzo. Amén. Otra vez les digo, el reposo bíblico no es ausencia de movimiento, es ausencia de autoesfuerzo. Entonces, es dejar de vivir desde el yo tengo que sostener esto y aprender a vivir desde Dios ya está obrando. Él tiene cuidado de mí, Él sabe lo que hace y Él me sostendrá. Entonces, por eso, Hebreos dice que el que entra en el reposo ha reposado de sus obras, o sea, de las obras que hacemos, los quehaceres, las cosas que siempre hacemos para tratar de resolver. El que entra en el reposo ha reposado de esas obras. Entonces, el texto no se refiere a las obras de obedecer o de servir a Dios, de servir con amor, sino a las obras que nacen del intento humano de siempre ganar aprobación o asegurar resultados o controlar el proceso. O sea, son obras que parecen espirituales, pero están motivadas por ansiedad, más por ansiedad que por fe. Entonces, el reposo no elimina el servicio, elimina la ansiedad que acompaña el servicio.
¿Cuántos de nosotros estamos sirviéndole a Dios en cualquier capacidad, pero con ansiedad? Y eso es lo que Dios quiere eliminar con este ayuno. Que le sirvamos de verdad y entremos en su reposo y no con ansiedad. Amén. Entonces, el reposo no deja de hacerse, en el reposo no deja de hacerse lo correcto. Deja de hacerse desde la presión interior que nosotros mismos nos ponemos a veces, o a lo mejor otras personas nos imponen. Y tengo un ejemplo de esto en la Biblia, el ejemplo de María y Marta. Jesús visitó a la casa de María y Marta, las dos hermanitas, y ambas amaban a Jesús. Era obvio que ambas amaban a Jesús, pero ellas operaban desde lugares distintos. Marta servía, dice la palabra, que intensamente. Amén. Estaba preocupada con los quehaceres, con arreglar la casa, con preparar la comida, pero su servicio estaba cargado de inquietud, con inquietud y con comparación, comparando su servicio a lo que otros estaban haciendo y con presión interna. Y muchos de nosotros somos esa Marta, que estamos sirviendo, pero estamos cargados de inquietud y comparando lo que hacemos con otros, y también nos ponemos esa presión interna. Pero María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús. Entonces Jesús no corrigió, noten que él no corrigió el servicio de Marta. Él no le dijo, Marta, deja de hacer lo que estás haciendo. Él corrigió la ansiedad desde la cual Marta servía. Entonces Marta no estaba mal por servir, estaba agotada porque servía desde el yo. Entonces María no estaba inactiva, ella estaba reposando en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios. Dos personas pueden estar haciendo cosas para Dios, pero solo una está reposando en él. Entonces una persona puede servir mucho, orar mucho, ayunar mucho y aún así no está reposando en Dios. Entonces, porque el reposo es una postura interior, no es una agenda ligera. Entonces, hay creyentes que sirven todos los domingos, ayunan disciplinadamente, oran constantemente, tienen una vida devocional buenas, pero vienen cansados, tensos y culpables cuando paran de hacerlo. Entonces, no porque estén haciendo algo mal, sino porque creen que si se detienen, todo se acaba, todo se derrumba. Entonces, no descansan porque su identidad está ligada a lo que hacen, no a quienes son en Cristo. Amén. Entonces, el reposo se pierde cuando creemos que somos indispensables. Nadie es indispensable. El reposo se recibe cuando entendemos que Dios no depende de nosotros. Amén. En otras palabras, el reposo no es dejar de hacer cosas para Dios, es dejar de hacerlas como si dependieran de mí. Lo repito, el verdadero reposo no es dejar de hacer o servir a Dios, es dejar de hacer esas cosas que hacemos para Dios como si dependieran de mí. Entonces, el reposo es una es una posición espiritual interior. No depende de tu agenda, sino depende del corazón. Una persona puede tener compromisos, puede tener pocos compromisos, pero vivir ansiosa. Yo a veces le digo a muchos de los solteros de la iglesia, yo le digo, tienes pocos compromisos y todo el tiempo estás preocupada, ansiosa, no tienes tiempo para nada. Y veo a las personas que tienen 2 trabajos, hijos, esposo, ministerio y tienen tiempo para todo. Entonces es verdad que una persona puede tener pocos compromisos y vivir ansiosa, y otra puede tener muchas responsabilidades y vivir en profunda paz. O sea, el reposo no se mide por lo que hacemos, sino por desde dónde lo hacemos. Por eso el descanso verdadero confronta el control interno y no descansa la persona que hace menos, sino el que confía más en Dios. Amén. A veces pensamos que descansar es que entonces voy a hacer menos cosas, no voy a trabajar tan duro, no voy a servir tanto, voy a hablar con el pastor, con la pastora, decirle que me voy a sentar un rato. No descansa el que hace menos, sino el que confía más en Dios. Y otro punto importante que quiero tocar en esta mañana, el cansancio espiritual revela dónde confiamos. La fatiga espiritual no siempre viene de demasiado trabajo, sino de demasiado control. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Muchos amenes. Entonces, cuando creemos que si no vigilamos, todo se pierde, si no intervenimos, Dios no llega, si no forzamos la situación, no hay fruto, vivimos en un cristianismo sin reposo. El alma que no descansa todavía cree que la obra depende de ella. Pero en el libro de Hebreo esto conecta el reposo con la manera en que Dios hizo la creación. Dice, como Dios reposó de las suyas. Dios reposó en el 7º día de la creación, ¿cierto? Pero Dios no reposó porque estaba cansado, sino que reposó porque había terminado. Amén. Entonces, descansar es declarar, la obra está en manos seguras y en manos más seguras que las mías. Otro punto importante, el reposo nace
de la obra terminada de Cristo. O sea, aquí está el corazón de este mensaje. Cristo no dejó una obra incompleta. Por eso él dijo consumado es. No dejó una salvación a medias. No dejó una transformación provisional. El reposo cristiano no nace del autocontrol, nace del consumado es. El creyente que no descansa vive intentando todo el tiempo completar lo que Cristo ya terminó, añadir a las obras de Cristo, trata de estar añadiendo cosas a la salvación. El creyente que no descansa también vive intentando pagar lo que ya fue pagado en la cruz y vive tratando de sostener lo que ya fue asegurado. Y eso es incredulidad disfrazada de celo espiritual. Amén. El reposo verdadero declara, no me salvo por mi desempeño, por mis obras, por mis fuerzas, y no camino por mis propias fuerzas, por mi voluntad, no persevero por mi voluntad, sino que descanso porque Cristo ya hizo lo suficiente. Consumado es. Amén. Digan esta mañana, consumado es. Ya Cristo lo hizo todo, tenemos que descansar en lo que Él hizo. Y otro punto también importante que dice aquí el libro de Hebreos, dice procurar entrar, procuremos entrar. O sea, cuando se usa la palabra procurar, quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo ¿de qué? De soltar. Él dice, procuremos entrar en el reposo. Entonces, cuesta dejar el esfuerzo que nace del miedo, ¿cierto? Es un esfuerzo que tenemos que hacer y nos cuesta dejar ese esfuerzo que nace del temor, porque sentimos que ya no tenemos control. Cuesta soltar la culpa, cuesta soltar el perfeccionismo espiritual, cuesta soltar la necesidad de control, cuesta soltar la identidad basada en hacer mucho, en hacerlo todo. El mayor obstáculo para el reposo es la autojustificación. Amén. ¿Y qué es la autojustificación? Es cuando una persona se valida a sí mismo por lo que hace. Se defiende internamente con su desempeño. Se siente en paz solo cuando cumple con sus deberes. Y descansa solo si siente que hizo lo suficiente. Y hay creyentes que viven bien, que sirven bien y que oran bien, pero no descansan porque no saben dejar de medirse a sí mismo. Todo el tiempo se están midiéndose con otros. Pero en este ayuno vamos a recibir el reposo del Señor. Vamos a soltar todas nuestras cargas y vamos a aprender a depender solo de Él. Amén. Así es que en este día, el séptimo día, que es el día del reposo del Señor, nosotros también vamos a reposar. Amén. Vamos a reposar en Dios, en sus promesas, en lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros y en nosotros, y no vamos a esforzar las cosas como lo hizo el pueblo de Israel. No vamos a quejarnos en medio del desierto, en medio del proceso, sino que vamos a confiar que el Señor ya ha resuelto todo porque consumado es. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos están listos para hacer las declaraciones del día de hoy? Porque de nada nos vale si escudriñamos nuestro corazón, si identificamos aquellas cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos, confesar y pedir perdón. De nada nos vale si soltamos nuestras cargas, de nada nos vale si ¿cuál era la otra clase? Si anulamos los acuerdos que hemos hecho, acuerdos y votos internos. De nada nos vale caminar en santidad, como fue la clase del día de ayer, si no podemos reposar en la presencia del Señor, si no podemos confiar en lo que ya Él ha hecho. Entonces, en este día voy a hacer una declaración. Hay algunas personas que han alzado la mano. Ahorita vamos a contestar algunas preguntas. Pero vamos a hacer una oración y quiero que todos cierren sus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y pueden repetir esta oración. O le pueden añadir sus propias palabras. Señor, dejo de intentar demostrar lo que tú ya declaraste. Renuncio a cargar lo que solo tú puedes sostener. Recibo el reposo que proviene de confiar plenamente en ti. Y vamos a estar en silencio un momentico. Y todas esas cosas que vienen a tu mente en este momento acerca del reposo, ahora ponla a los pies de Cristo. Pídele al Señor que te dé ese reposo. Y nombra todas esas cosas que han traído cansancio a tu vida y que tienes que soltar y que tienes que dejar para poder entrar en el descanso de Dios. Habla con Él en estos momentos y dile, Señor, te entrego esto, te entrego lo otro. Quiero confiar en ti. Toma una decisión hoy de entrar en el reposo verdadero porque ya tú lo hiciste todo por mí y tú vas a cumplir tus promesas.